Gracias. Bueno, hola a todos. Como les estaba contando, yo soy un nuevo investigador del CENIA y particularmente estoy como más asociado a la línea de investigación que se focaliza a tratar de desarrollar inteligencia artificial basada sobre la neurociencia, inspirada sobre la neurociencia. Y como dentro de ese cuadro, quiero hablarles de un proyecto de aprendizaje adaptativo que estuvimos trabajando con unos colegas de la Universidad de Brown. Eh, y, eh, y quizás en otra charla voy a hacer como una charla más cátedra de la interacción entre neurociencia y inteligencia artificial, pero quiero aprovechar de este momento porque en verdad este proyecto lo tenemos casi listo para comenzar a subirlo quizá primero en bioRxiv y creo que es un buen momento para tener como feedback con respecto a este proyecto. Y también así van a poder ver qué tipo de trabajo hago yo y quizás crear sinergia dentro del centro de esa manera también. Bueno, a ver, ¿funciona esto? Sí. Esta es como digamos, la estructura de mi charla. Primero voy a hablar de qué es lo que es el aprendizaje adaptativo y en particular estar hablando del concepto de cambiar de representaciones, hacer representaciones nuevas representaciones nuevas de un mapping de estado de acción cuando hay un cambio en el entorno, ¿no es cierto? Cuando un agente inteligente se da cuenta que hay un cambio en el entorno, la idea es de cambiar de representación de mapeo entre estado y acción. Después voy a hablar de cómo se estudia en verdad el aprendizaje adaptativo dentro de un setting experimental y cuáles son las tareas genéricas, una tarea genérica de aprendizaje adaptativo que son típicamente estas tareas de cambios de punto, en inglés dicen change point tasks, y que es una tarea que voy a llevar durante toda la charla, entonces por eso quiero presentarla también desde el comienzo. De ahí voy a hablar un poquito del background neurocientífico asociado a la problemática del aprendizaje adaptativo y en particular hablar de un modelo normativo del aprendizaje adaptativo y cuáles son las limitaciones del modelo normativo y tratar de sobrepasar esas limitaciones teniendo como una visión unificatoria entre el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje estructural. Y voy a explicar todo eso durante la charla. De ahí voy a desarrollar el modelo que desarrollamos nosotros, a hablar del modelo que desarrollamos nosotros, que es el modelo ENA. Voy a explicar qué significa, qué son las letras ENA durante la charla. Es un modelo neurocomputacional de la interacción entre el córtex y los gangliones de la base, que está inspirado sobre datos neurocientíficos y también sobre la neuroanatomía. Y ojalá me dé tiempo, quizás esta es la cosa más interesante para la mayor parte del centro, ojalá me dé tiempo para presentar por lo menos cómo se traslada toda esta información a la inteligencia artificial y hablando un poco del trabajo de un colega mío, Ali Hummus, en el cual utilizó este concepto de tálamo cortical gating para tratar de prevenir interferencia en el continual learning, la idea de aprender de manera secuencial. Y también, muy brevemente, hablar de la aplicación de esta idea dentro de un cuadro de DeepQ Network, que es una colaboración que tenemos, que vamos a comenzar luego, apenas termine este paper, la vamos a comenzar con Ali Hummus, que está en el MIT, y Matt Nassar, que está en Brown. Bueno, comencemos por la primera cosa, que es el aprendizaje adaptativo. Bueno, quizás algunos reconozcan este mapa. Esto es una parte de Independencia. Bueno, los que no saben, ya estoy en Bélgica, pero voy a ir a Chile, entonces estoy pensando dónde voy a vivir, etcétera, etcétera. Pero esto es un mapa de Independencia y aquí mismo vivía mi abuelita. Y esta era la casa de mi abuelita. Y quizás, no sé, por cosas de nostalgia, digo, bueno, podría, no sé, arrendar esa casa, lo que sea. Pero bueno, tomar una decisión como esa es súper multidimensional, ¿no es cierto? Una de las dimensiones podría ser, bueno, es que me gusta la casa, es que la encuentro bonita, ¿no es cierto? La estética de la casa. Y esa dimensión es un estado observable del mundo, ¿no es cierto? Yo puedo ir a la casa y decir, bueno, esta casa la encuentro bonita y está bien. Pero hay estados que no son observables, que son, le dicen estado escondido o estado latente. Y uno de esos estados podría ser cuán ruidoso es el barrio, ¿no es cierto? Y bueno, esos estados que no son observables, yo tengo que estimarlos con los datos que salen
de estar interactuando con el mundo, ¿no es cierto? Entonces podría ser una cosa, podría ser una cosa que es, no sé, arrendar un Airbnb en Independencia y ver cómo es el ruido durante el tiempo que lo arrendo, no sé, 3 meses. Y quizás el primer mes me doy cuenta que es súper ruidoso porque, no sé, hacen carrera en la Avenida Independencia en la noche y me despierta en la noche. Entonces, eso yo lo voy a asociar a un estado que es ruidoso y ese estado lo voy a asociar a una decisión de, bueno, no quiero en verdad arrendar esta casa o comprar esta casa porque el contexto es muy ruidoso. Pero quizás, que yo no sé, pero quizás la policía durante el segundo mes decide de enforzar controles de velocidad y en verdad ya la gente no va a hacer carrera en la Avenida Independencia y entonces va a cambiar mi representación de ese estado y va a hacer que en realidad ahora comprenda que no hay tanto ruido en ese barrio y esta nueva representación del contexto la voy a asociar a la decisión de quizás sí voy a arrendar esta casa, ¿no es cierto? Y si nos sale de este ejemplo la importancia de comprender estos cambios en estados latentes, en verdad es algo súper importante para la sobrevivencia en general, ¿no es cierto? Si una manada de monos llega a un árbol y está comiendo los frutos del árbol, porque los frutos del árbol son buenos y produce harto fruto del árbol, entonces, bueno, esa asociación, ese contexto va a estar asociado a la acción de estar explotando los frutos del árbol para la manada de los monos. Y quizás un momento dado, no sé, debido quizás a la interacción con el humano, pasa algo y en verdad los frutos ahora no son buenos, no producen buenos frutos, etcétera, etcétera. Y el mono tiene que comprender que cambió algo en el proceso generativo del entorno y el mono tiene que comprender que ya la comida no es tan buena, entonces tiene que salir a explorar otro árbol, otro lugar para sobrevivir. Entonces realmente es algo importante y es un feature importante de la inteligencia, este concepto de comprender cambios en estado latente. Y bueno, en un setting experimental hay maneras de estudiar esta idea de aprendizaje adaptativo, y una de las maneras es a través de los paradigmas de cambios de punto, change point paradigms. Y uno de estos paradigmas es la tarea del helicóptero, que fue desarrollada por mi colaborador Matt Nassar en la Universidad de Brown, que es la siguiente. Invitan a sujetos al laboratorio y les dicen, bueno, en este contexto aquí hay un helicóptero que está escondido detrás de las nubes. Voy a poner mi pointer para que vean mejor. Ahí sí. Bueno, en este contexto hay un helicóptero que está escondido aquí detrás de las nubes y ese helicóptero hace caer bolsas de moneda en un específico lugar. Y la tarea de los sujetos en verdad es de estimar dónde sería mejor posicionar un balde que pueda recuperar las monedas que son asociadas a esa bolsa de dinero. Entonces, lo que uno observa en este tipo de tarea, aquí lo que uno observa son los puntos grises, son dónde caen las bolsas de dinero, y lo que uno observa aquí en rosado son cómo los humanos pueden, en verdad, adaptarse rápidamente a cambio del proceso generativo de esas bolsas de dinero. Entonces, cuando cambia fuertemente, el humano se adapta rápidamente, cambia de nuevo, se adapta rápidamente, y aquí se adapta, y en periodo estable queda ahí en el buen lugar donde está, digamos, la posición latente del helicóptero, y etcétera, etcétera. Entonces, el humano lo sabe hacer, y es algo bien propio al humano de ser adaptativo. Obviamente somos expertos en eso. Entonces, dentro de esta idea del aprendizaje adaptativo, ¿cuál es un poco el background neurocientífico de esta problemática? Y en particular, los modelos normativos del aprendizaje adaptativo. Y bueno, uno de los modelos, que es uno de los modelos más influyentes del aprendizaje adaptativo, son los que se llaman los Adaptive Learning Rates Models. Y los Adaptive Learning Rate Models son más o menos como baseados sobre modelos bien conocidos como Rescolar-Wagner Model, pero la idea es que la posición del balde va a ser updateada con respecto a la posición previa del balde y un update que está hecho de una predicción de error
¿ya? Con respecto a la posición del el outcome, donde cayó la bolsa de plata, y la previa posición de mi balde. Y esto va a ser modulado por el famoso learning rate. Pero la idea dentro de estos modelos normativos es que el learning rate no es fijo, es adaptativo. Y depende de dos parámetros. El primer parámetro es la probabilidad de un cambio de punto, o CPP por Change Point Probability. Y el segundo parámetro es el concepto de la incertidumbre relativa que tengo con respecto a la posición del helicóptero en la tarea, ¿ya? Y entonces este learning rate se va a modular con respecto a estos dos parámetros. Y lo interesante es que estos dos parámetros tienen patrones temporales bien distintos. Cuando hay un cambio aquí violento en la predicción de error, que va a causar una predicción de error, que lo que voy a tener es que este parámetro de la probabilidad de un punto de cambio va a ser muy alto, entonces yo voy a poder adaptarme a este cambio rápidamente, fuertemente. Y de ahí, este va a bajar de nuevo, porque en verdad ya no hay más cambio, no hay una sorpresa en la producción del outcome, y voy a poder seguir adaptándome un poquito a dónde está el helicóptero con este otro patrón temporal que es un poquito más, digamos, más laggy, que tiene un decay un poquito más lento. Entonces la idea es que tengo una sorpresa, me adapto rápidamente a la sorpresa, no sé exactamente dónde está el helicóptero, pero todavía me queda un poquito de libertad, degrees of freedom, para adaptar mi posición, y eso es a través de la incertidumbre de la posición del helicóptero. Y bueno, como esto es un centro multidisciplinario, este era un estudio en realidad de neurociencia cognitiva, y lo que hicieron también es que pudieron mapear estos parámetros, ¿no es cierto?, a cuáles son las áreas del cerebro que se están ocupando de tratar estos parámetros. Y lo que observaron en este estudio de John McGuire es que la sorpresa, en verdad, el change point probability, la sorpresa estaba más codificada en áreas visuales, y la incertidumbre relativa con respecto a la posición del helicóptero estaba más codificada en áreas frontoparietales, parietal, fronto. Aquí. Pero ¿cuál es el problema con estos modelos normativos, de Adaptive Learning Rates? Y el problema es que ellos consideran, los modelos sugieren que la señal del learning rate es una señal unitaria que no depende del contexto, que es agnóstica del contexto. Y eso es difícil de conciliar con datos de la neurociencia. Y específicamente en este estudio de nuevo de Matt Nassar, crearon dos contextos distintos. El primer contexto es un contexto change point, como les describí antes, en el cual va cambiando la posición del helicóptero y el sujeto humano tiene que adaptarse a ese cambio, ¿cierto? Y en este otro contexto que le llaman oddball, en verdad el proceso generativo, que es el proceso generativo de los datos, es bien constante. La posición del helicóptero es bien constante, pero sí de vez en cuando hay datos aberrantes que no son parte del proceso generativo, ¿no es cierto? Y esos datos hay que ignorarlos. Y los humanos son buenos porque uno le dice al humano, oh, tú estás en un contexto oddball, entonces todos los datos aberrantes no tienes que pescarlos y tenés que focalizarte simplemente sobre más o menos un running average de lo que está pasando, por así decirlo. Y una de las diferencias es que para explicar el hecho que los humanos sí saben ignorar estos datos aberrantes durante estas tareas de oddball, es que en verdad, en vez de codificar el change point probability, como aquí en esta tarea de change point, lo que codificaron acá fueron el oddball probability, y este parámetro estaba inversamente relacionado al learning rate. Significa que cuando este parámetro estaba alto, en vez de cambiar mucho, no se cambia mucho. Es simplemente esa única diferencia. Pero lo más interesante de esta tarea fue que ellos fueron a grabar activación electroencefalográfica durante esta tarea. Y lo que observaron es que la señal del learning rate no es unitaria, que en verdad sí depende del contexto. Y lo que observaron específicamente es que el learning rate, o sea, el learning rate, la forma del learning rate era distinta con respecto a perdón, lo que observaron es que la activación la activación cerebral
sea, la relación entre la activación cerebral y el learning rate dependía del contexto, en un sentido en el cual, en el contexto oddball, la activación está negativamente correlacionada con el learning rate, y en el contexto del change point, la activación cerebral estaba positivamente correlacionada con el learning rate. Y eso es difícil de unificar con un concepto de un learning rate que es una señal unitaria y que no depende del contexto. ¿Ya? Entonces eso significa en verdad que quizás, digamos, los mecanismos que están a la base del aprendizaje adaptativo en el cerebro pueden que sean relativamente distintos a los que fueron propuestos en los modelos normativos de Adaptive Learning Rate. Y quizás para tratar de comprender qué tipo de mecanismos podrían estar a la base de esta diferencia, una manera sería de tratar de unificar los conceptos de Adaptive Learning, o sea, el aprendizaje adaptativo, y el aprendizaje estructural. Y de un lado, el aprendizaje adaptativo realmente se focaliza en se focaliza en si tengo nueva información, hasta cuánto esa nueva información va a influenciar mi pensamiento actual, ¿no es cierto? My current belief, que le dicen. Mientras que el concepto de aprendizaje estructural realmente es tratar de inferir cuál es el proceso generativo que da lugar a los datos, ¿ya? Entonces, si esto trato de traducirlo y verlo con respecto al ejemplo que les daba antes en el comienzo de la charla, es como la idea que si en un día, durante mi estadía del Airbnb en la Independencia, hay un show de tuning, por ejemplo. Y dentro del contexto, o sea, de la idea del aprendizaje adaptativo, ese show de tuning es, bueno, es que tengo que dejar esto influenciar mi creencia corriente, o es que no tengo que dejar esto influenciar mi creencia corriente. Y dentro de del aprendizaje estructural es que este show de tuning en verdad es parte del proceso generativo de los datos o no lo es. Entonces, dentro de este nuevo cuadro, el aprendizaje adaptativo realmente se puede visualizar como un trade-off entre updatear mi pensamiento corriente o en verdad construir un nuevo pensamiento y decir, oye, esto tiene que apartener a otro proceso generativo, ¿ya? Y esa propuesta fue hecha por Linda Yu, que en verdad propone que el aprendizaje adaptativo es un aprendizaje estructural en el tiempo. Y la idea es que si yo tengo una posición del helicóptero que da datos, o sea, que genera datos de este estilo, y que en un momento dado en el tiempo hay un cambio, bueno, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, cualquier cosa que está pasando aquí es un contexto y lo que está pasando aquí es otro contexto. Y los dos contextos están, en verdad, definidos por procesos generativos distintos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo crear una estructura en términos de probabilidades de transiciones entre contexto 1 y contexto 2, pero cada contexto tiene su propia, digamos, su propio proceso generativo de los datos. Esto es súper interesante, pero sigue todavía la pregunta que, bueno, ¿cómo lo hace el cerebro, no es cierto? ¿Cómo es que el cerebro va a implementar este trade-off? Y quizás cuando uno está haciendo neurociencias computacionales y llega a esta pregunta, siempre es bueno volver a los datos, a qué es lo que dicen los datos empíricos. Y es que podemos sacar, digamos, insights de las neurociencias para tratar de comprender cómo eso podría ser implementado por el cerebro. Y hay varios insights que pueden ser útiles. Y quizás el primero, y quizás uno de los más importantes, es que hay algunos estudios que sugieren que distintos estados representacionales, estados de contexto, que representan contexto, bueno, en realidad están codificados en distintas poblaciones neuronales. Y en este estudio de Carlson y colegas, que apareció en Science ya hace 10 años ya, en realidad lo que hicieron es pusieron una rata frente a un setup en el cual la rata tenía que tomar decisiones, ¿no es cierto? La rata tomaba una decisión. Dependiendo de los estímulos, no importa tanto
cuál era la tarea, pero dependiendo de los estímulos, la rata tenía que tomar una decisión. Y con el estímulo 1, la rata tenía que ir a la derecha, porque a la derecha le daba más probabilidad de tener una recompensa. Y con el estímulo 2 tenía que ir a la izquierda. Pero lo importante es que en esta tarea las contingencias de la probabilidad de tener una recompensa fueron cambiadas durante la tarea. Aquí se cambia la contingencia y ahora la decisión 1, que estaba asociada con tener poca probabilidad de recompensa, está asociada con tener una alta probabilidad de recompensa. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, fueron a grabar la activación cerebral al nivel del córtex prefrontal y se dieron cuenta específicamente que en el momento donde había el primer cambio en contingencia aquí, ¿qué es lo que pasaba? Es que la activación cerebral cambiaba. Había un cambio en activación cerebral que en esta métrica está hecha por una métrica en la cual la distancia, la distancia, bueno, se llama Representational Similarity Analysis en inglés, pero la idea es relativamente simple, es que la representación neural cambia a través del tiempo. Y eso se observa aquí. Entonces, cuando el color es más o menos amarillo, casi tirado hacia el blanco, la representación en el tiempo es muy similar. Entonces, durante todo este tiempo aquí, durante todos estos ensayos, la representación es muy similar. Después llega este cambio en contingencia y aquí va cambiando la representación. Y cuando hay un nuevo cambio, o sea, cuando el animal comprende que cambió de contexto y ahora lo está representando como otra representación neural. Y eso está demostrado primero por este blobs aquí digamos, de similaridad en activación neural, pero sobre todo sobre el hecho que el previo contexto da una cierta activación cerebral que ya no está representada en las activaciones neurales. Esto es una cosa, pero bueno, eso es en rata, pero también se demostró en humanos. En este estudio de Matt, de nuevo, lo que pasó es que a cada cambio digamos, change points, los change points, los cambios de punto, la representación, digamos, de la activación neural también cambia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Es que pusieron a gente en escáner, o sea, se llama fMRI en inglés, es resonancia magnética nuclear funcional. Y, bueno, en realidad lo que le permite eso es de acapararse de la activación del cerebral, o en verdad, una activación indirecta del cerebro durante estas tareas de cambios de punto. Y lo que observaron es que en los momentos de cambio de punto, la similaridad o la disimilaridad entre los patrones de activaciones aumentaba mucho. Entonces significa que es como, de la misma manera en términos multidimensionales de activación neuronal, es como si hubiese un cambio en activaciones en ese espacio multidimensional que representaba la tarea, ¿no es cierto? Y esto está muy bien, entonces, bueno, lo que quiero convencerlos con estos dos estudios es que en verdad cuando hay un cambio en el contexto, un cambio en el estado latente digamos, del ambiente o del entorno, el cerebro también comprende ese cambio y lo comprende como aquí hay un cambio y tengo que cambiar mi representación de activación neural y codificarlo de esa manera, por así decirlo. Pero estos estudios no dicen mucho en cómo se crea ese cambio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está a la base del cambio? Y este estudio, que es un poquito más reciente, que sale del laboratorio de Mike Halassa en el MIT, sugiere que en realidad estos cambios, digamos, de representación neural, están controlados por proyecciones tálamo-corticales, ¿no? Entonces, en este estudio es un estudio relativamente simple. Ponen una rata en un setup experimental y hay dos estímulos, o un estímulo visual o un estímulo auditivo. Y le dicen a la rata, bueno, ahora tú tienes que focalizarte sobre el estímulo visual, ¿ya? Y la rata mira el estímulo visual y dice, ya tengo que tomar aquí a la derecha porque aquí se prendió la lamparita. O en otros casos, dicen, bueno, ahora tienes que atender el estímulo auditivo. Y la rata de aquí atiende el estímulo auditivo, ignora el estímulo visual y va a tomar la decisión con respecto al estímulo auditivo.
Entonces, realmente esto es un estudio que muestra esta flexibilidad cognitiva de adaptarse al contexto, ¿no es cierto? Y lo que observan, bueno, fueron a grabar digamos, las respuestas neurales en dos áreas, en el córtex prefrontal y también en el tálamo. Y lo que observaron es que el córtex prefrontal se representa la regla de la tarea. Si tengo que atender en la visión, bueno, el córtex prefrontal va en verdad a representarse, bueno, es la visión, si se alumbra a la derecha, tengo que ir a la derecha. Esa es la regla de la tarea, ¿no es cierto? Mientras que lo que se está representando el tálamos es el contexto. Es que tengo que atender a la visión o es que tengo que atender a la audición. Y lo que pasa es que cuando hay un cambio de contexto, obviamente las ratas les cuesta un poquito adaptarse a ese cambio de contexto, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que este es un estudio de optogenética, y por los que no saben lo que es la optogenética, es una metodología en la cual uno puede de manera causal inactivar neuronas específicas. Y en este caso, ¿qué es lo que fueron a hacer? Fueron a inactivar las neuronas de manera bilateral, las neuronas del tálamo. Y lo que observaron es que cuando hacen eso, más les cuesta todavía a las ratas de readaptarse al nuevo contexto. Y la manera en la cual encima también tenían, o sea, mostraron datos de cómo exactamente se pasa eso, y eso se pasa por una disrupción de la activación a nivel del córtex prefrontal. Ya. Entonces, nosotros, con Matt Nasser, Michael Frank y Dan Scott, tomamos todos estos, digamos, insights de neurociencia y desarrollamos un modelo que lo llamamos el ENA Model, que es el modelo neurocomputacional del cual les voy a hablar ahora. Entonces, el modelo se llama ENA Model. Bueno, es un poco un mouthful, como se dice en inglés, porque se llama The Entropy Modulated Noise Induced Attractor Switch Model. Es mucho más simple llamarlo ENA Model. Y este modelo es un modelo, como les dije, de interacción del córtex y los gangliones de la base. Primero, antes que todo, voy a decir que estos modelos son un poquito distintos de los típicos modelos que se utilizan quizás en Deep Learning, porque son modelos en verdad de dinámica cerebral. Entonces, cada nódulo aquí está representado por una ecuación estocástica diferencial. Pero eso es como aside. No quiero entrar mucho en las matemáticas, simplemente prefiero desarrollar la intuición del modelo. Bueno, el modelo tiene tres módulos. Tiene un módulo que representa, digamos, el córtex prefrontal, un módulo que representa los gangliones de la base y un módulo que representa, digamos, el córtex motor, donde salen las acciones, por donde se activan las acciones. En el módulo, digamos, del córtex prefrontal, realmente lo que hay es una red recurrente que codifica estados atractores. Y cada uno de esos estados atractores realmente representa simplemente, de manera abstracta, un estado. El estado, si de nuevo le hago la translación a lo que vi en el comienzo, un estado podría ser este barrio es ruidoso, otro estado puede ser este barrio no es ruidoso. Y la manera que lo codifica como un estado atractor dentro de una red recurrente neural. Ya, entonces eso es lo que hace esta parte del modelo. Y este estado aprende a conectarse con la acción correcta. No importa tanto qué acción es, pero la acción correcta. Entonces, en este estado hago esta acción. Eso es lo que aprendo en el modelo. Es un Stimulus Response Mapping, ¿no es cierto?, que se está representando al nivel de los gangliones de la base y específicamente al nivel del striatum. Y la activación aquí, la acción, en verdad se codifica como una activación, como un bump activation, como, no sé cómo se dice bump, sorry, como una activación que es como gaussiana, arriba de neuronas que están específicamente codificando una acción en el espacio. En este caso, es una acción de dónde poner el balde
en el eje X de lo que le había mostrado antes en la tarea de los helicópteros. Esa acción se va a propagar hasta el tálamo y se va a presentar al córtex motor. Y el modelo va a tomar una acción y va a decir, bueno, esta es la acción que tengo que hacer en este estado. Y si la acción es correcta, porque yo veo que cae la bolsa de plata, y si la acción es correcta, no va a haber ningún cambio dentro de esta red, ¿no? Todo va a quedar así bien fijo. Y en la siguiente, digamos, en el siguiente ensayo, voy a reproducir la misma acción. Pero imaginemos que ahora estoy supervisando otra acción. Bueno, yo dije que aquí tengo que poner el balde, y en verdad cayó la bolsa de plata en otro lugar completamente distinto. Esto va a crear que va a haber una competición a este nivel, y esa competición se va a propagar en toda la red, y específicamente se va a propagar hasta el tálamo. Y el tálamo va a tener una computación que es bien específica, que va en realidad a calcular la entropía aquí en el tálamo, en la activación del tálamos. Y esa entropía va a tener dos funciones, o sea, el tálamo va a tener dos funciones. La primera función es que esa entropía va a tener un efecto multiplicativo sobre el ruido de esta red recurrente neuronal. Y también esa digamos, activación de la entropía va a activar interneuronas inhibitoras que van a aprender también a través de, digamos, aprendizaje Hebbiano no tengo la palabra en español, a conectarse con las neuronas que están activas a un momento dado, en el momento T. Entonces, en este modelo, en verdad, todas las proyecciones están fijos, excepto dos proyecciones en el cual uno aprende a linkear un estado con una acción específica, y uno aprende a inhibir el estado que está representado en el momento presente, si en verdad hay mucha competición al nivel motor. Así de simple es el modelo. Y para explicar este modelo, porque puedo comprender que es muy abstracto, y yo estuve jugando meses y meses sobre este modelo, entonces sé cómo funciona, pero para explicarlo quiero en verdad tomar una visión bien, digamos, simplificada de la tarea de los helicópteros, en el cual el helicóptero hace caer una bolsa aquí al 50, y después hace caer una bolsa a la posición 150, y después hace caer una bolsa a la posición 250. Y voy a analizar 4 momentos en esta tarea, ¿no es cierto? Y un momento en el cual es un momento estable en la primera posición, después un momento de transición de la primera a la segunda posición, un momento estable en la segunda posición, y el momento de transición de la segunda posición a la tercera posición. Entonces, esto es lo que pasa en verdad en el modelo. Es un poquito, hay hartas cosas en esta slide, pero lo voy a decorticar paso a paso. Estoy en un momento de estabilidad. Entonces, estoy representando el estado del helicóptero que está en la posición 50, lo estoy representando, y aprendí que tengo que producir una acción concreta. Y eso lo aprendí a través de los pesos entre la red recurrente y los nódulos que representan las acciones aquí, las 360 acciones de la posición del balde en el eje X de la tarea de los helicópteros. Entonces, básicamente esos pesos están proyectando hacia la acción 50. Entonces, mi estado atractor en el presente proyecta hacia la acción 50. Y como proyecta hacia la acción 50, lo que está pasando es que se está representando la acción 50 como este bump attractor. Y esto se propaga a través de la conectividad aquí de las ganglios de la base, y esta acción se propone al córtex motor, y en verdad lo que está haciendo el modelo está produciendo esa acción. Una vez que esta actividad es estable, se toma la decisión, esta es la acción que voy a producir.
Y lo produce y recibe una supervisión y no cambia nada porque la supervisión es idéntica a la activación que está ya recibiendo el modelo. Entonces me quedo en este estado recurrente, digamos, este punto de atracción en este estado, en este modelo recurrente. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio? Primera cosa que tengo que decir es que el tiempo está codificado por el color aquí. Lo azul es en el comienzo del ensayo y lo rojo es la dinámica, es el estado dinámico de la red al final del ensayo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un momento de transición? El estado está en un estado X, produce la acción 50 y esa acción se propone al córtex motor, pero después tengo una supervisión de otra acción, porque en verdad yo veo que está cayendo la bolsa de plata a la acción 150. Entonces, ¿qué es lo que crea eso? Crea una competición en el estado de la red. Una competición que se va a resolver por la conectividad dentro de la red, pero va a crear una competición. Entonces, si uno mira lo que está pasando en términos de entropía al nivel del tálamo, lo que pasa es que voy a llegar a una cosa estable, relativamente estable, y cuando tengo la supervisión de, oye, la acción que hice no está buena, voy a tener un burst en la entropía del tálamo. ¿Y eso qué es lo que va a pasar cuando pasa eso? Es que voy a incrementar el ruido dentro de la red recurrente, aquí. Y ese ruido lo que va a hacer es que me va a empujar de un estado a otro estado. Entonces ahí lo que pasa es que hay una transición en un estado fijo a otro estado fijo. Y eso es lo que hace el modelo. Entonces comprende que, oye, aquí tengo que codificar otro estado. Y ahora este estado va a aprender a conectarse con la acción 150. Y aquí van a estar los pesos, ahora es otro estado atractor que se está codificando, que se está conectando con la acción 150. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la transición que sigue, la puse aquí, pero en realidad podría haber puesto la que sigue, estoy en este nuevo estado atractor y comprendo que tengo que producir la acción 150. Y no hay cambio porque estoy en un momento estable dentro de la tarea. Y si ahora tengo otro cambio de nuevo lo que pasa es la misma cosa. Tengo otro cambio, tengo esta competición que está apareciendo al nivel de las respuestas, que va a incrementar la entropía al nivel del tálamo y que va a producir un incremento en el ruido al nivel de la red recurrente normal y que me va a empujar a otro estado atractor de nuevo. Y puedo reconstruir un nuevo contexto. Y este nuevo contexto, de nuevo, se va a conectar con la acción 250 en este caso, porque eso es lo que había hecho. Y así funciona la red. Y va creando nuevos contextos cuando hay cambios en el entorno. Entonces, para no solamente mostrarle dinámica, esto es lo que hace el comportamiento de la red. Creo que tengo que apurarme un poco. Y el modelo, en verdad, lo que puede hacer es que sigue el proceso generativo de los datos, ¿no es cierto? Pero un problema es que obviamente aquí lo hice sin ruido, entonces en general la vía es ruidosa, entonces tengo que tener un modelo que pueda, digamos, controlar este concepto del ruido, ¿no es cierto? Y una manera de hacerlo es de integrar la información sobre todos los ensayos. Entonces, la edición para poder digamos, controlar estos noisy context, es que ahora cualquier información que llega al striatum se lo mando aquí a esta red, o sea, digamos, a esta layer, que es también una layer recurrente, que va integrando las dinámicas del striatum sobre el tiempo. Y más encima las manda de nuevo a esto. Y haciendo eso, en verdad, lo que uno hace es que esta aquí, layer de información aquí, se está representando la distribución de los datos en un contexto específico. Y de hecho, eso se observa en como, digamos, el espacio de los pesos, ¿no es cierto? Aquí hay más ruido que aquí, y aquí el espacio es más grande, más amplio, porque en realidad lo que se está representando es la distribución entera. Entonces, si hay un punto que es un poquito más lejano
que otro, quizás no voy a crear un cambio, ¿no es cierto? Porque no es necesario, y lo comprendo porque comprendí la distribución de los datos, en vez de simplemente comprender el previo dato, ¿no? Eso es importante igual. Y bueno, para mostrarle que no estoy haciendo como cherry picking de las cosas, esto es como una simulación sobre 100 tareas de helicóptero, y el modelo realmente se adapta súper rápido en un ensayo a los cambios en los procesos generativos de los datos. Y aquí simplemente les muestro que obviamente si hay mucho ruido en los contextos, cuando hablo de ruido en los contextos, es si aquí hay muchos cambios en los data points, obviamente el modelo, más el ruido es alto, más comienza a producir errores en la respuesta. El modelo también puede, digamos, no solamente focalizarse sobre cambios, pero sobre como drifting data generation. Aquí se va moviendo el coso, no hay un cambio brusco, y la única cosa que hay que adicionarle al modelo es, en verdad, un leak, como olvidarse un poquito de estos pesos, para que en vez de crear nuevos contextos, lo que está haciendo el modelo es que se está como siguiendo ese drifting de los datos, y se adapta a, en realidad, seguir este drifting de los datos, y esto está representado como un shifting window de los pesos sobre el espacio de los pesos entre la red recurrente y el striatum. Yo les dije que, bueno, hay una cosa que es relativamente importante, es la habilidad para este modelo de en realidad cambiar de, digamos, estado atractor. Y hasta ahora simplemente les dije, bueno, es que uno le inyecta ruido y el modelo cambia. Pero en verdad, si uno hace eso, es un proceso súper probabilístico. No es un proceso determinista. Y yo quiero que si hay un cambio grande y que le inyecto ruido, quiero estar seguro que hay un cambio en el estado atractor. Y para hacer ese cambio, nosotros adicionamos estas interneuronas inhibitoras, que cuando hay un cambio se activan y silencian digamos, el estado atractor en el momento, y ayudan a que haya un cambio. Y lo que estoy mostrando aquí es que la probabilidad que haya un cambio es una probabilidad en realidad que es función de dos parámetros, que son estos pesos y estos pesos, ¿no es cierto? Y aquí muestro que, de todas formas, en una gran parte del espacio de los parámetros, sí hay una probabilidad que es de 1 o cercana de 1, que haya un cambio en el estado atractor de la red recurrente, en función básicamente de que haya una predicción de error. Y la parte quizás más interesante es que cuando se adiciona esto, cuando realmente es mostrar la utilidad de ese cambio, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que estoy mostrando es, en verdad, un mapa de error en función de la probabilidad de un cambio en la red recurrente. Y aquí muestro que donde es lo más probable que haya un cambio, también es donde el error dentro de estas tareas es el más bajo. Bueno, no hemos terminado todos con esto, pero queremos hacer como cosas también más para este paper. Una de las cosas es que es fitear, digamos, no fitearlo el modelo, pero tratar de comprender comportamientos que son muy estereotípicos en estas tareas, y uno de esos comportamientos es que la gente que se adapta súper rápido a estos cambios son también gente que les cuesta estabilizar la información en los periodos estables. Entonces hay como algo paradoxal ahí, y queremos ver cómo podría el modelo acapararse de este fenómeno. Y la otra cosa, obviamente, es comparar el modelo con un benchmark que podría ser como un Bayesian Ideal Observer. Ya, porque creo que tengo que terminar luego. Bueno, estas ideas de tálamo cortical gating, etcétera, etcétera, cómo podrían ser trasladadas a la inteligencia artificial, y también qué tipo de trabajo futuro que yo me gustaría hacer también dentro del centro y con los colaboradores. Bueno, la primera cosa es un trabajo aquí de uno de mis futuros colaboradores, con quien he hablado ya harto, el Ali Humos, que utiliza en verdad este concepto de tálamo cortical gating para el continual learning. Y hay gente, yo sé que hay gente aquí en este centro que trabajo harto en esto, y que me imagino sigue trabajando en esto. Y el continual learning es el concepto en verdad de si tengo una tarea A
que estoy aprendiendo, y después tengo una tarea B, que la aprendo también en una red, lo que pasa seguido es que hay interferencia, o lo que se llama catastrophic forgetting, en el cual cuando aprendí la tarea B, ya no sé nada de mi tarea A, porque van cambiando los pesos. Entonces hay varias cosas que hay que hacer para poder asegurarse que esto no pasa, y bueno, en general son como truquitos que se hacen en modelización. Pero en este trabajo de Ari Humus, él utiliza este concepto del gating tálamo-cortical y lo utiliza de esta manera, ¿verdad? Él lo que tiene es una red, de nuevo, una red recurrente neural que recibe un input, no importa qué tipo de input, y produce un output, tampoco no importa qué tipo de output. Pero de nuevo es una red que es como dinámica, por así decirlo. Pero la red también recibe otro input, que es activaciones aquí, que es un one-hot encoding vector, en verdad, que es un input de qué tipo de task está siendo hecha ahora, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 10 tareas, comienzo con la tarea 1, activo esto, que en verdad va a inactivar una parte, un subespacio de toda esta red neural, y voy a, entre comillas, codificar la tarea 1 en un subespacio de este Recurrent Neural Network. Y después sigue la tarea número 2, activo de nuevo codifico la tarea 2 en un subespacio del Recurrent Neural Network. Y así se hace, ¿verdad? ¿Ya? Entonces voy ortogonalizando las representaciones de las tareas dentro del Recurrent Neural Network. Pero la parte más interesante es que cuando aprendí todo eso, tengo como un pre-trained network, por así decirlo. Puedo dejar, bueno, primero el pre-trained network funciona relativamente bien y tiene un average accuracy para todas las tareas súper alto y es muy bien. Pero lo que es interesante es que una vez que terminé eso, no necesito más dar el task ID, ¿no es cierto? Yo propongo de nuevo la tarea 1 y no estoy activando, no estoy forzando activación en esta parte de la red, pero lo que sí puedo utilizar el gradiente de error para modificar. En vez de modificar los pesos, lo que voy a modificar aquí es, digamos, el espacio de activación de esta layer aquí. Y lo que observa, y este gráfico es muy pesado, y perdónenme por eso, pero lo que se observa es que bueno, primero voy a decir qué es lo que es qué. Esta cosa azul aquí es la accuracy para cada, digamos, tarea que está resolviendo el Recurrent Neural Network. Y lo que uno observa es que cuando va aprendiendo todas estas tareas, primero de uno llega a digamos, un level de accuracy que es aceptable más rápido cuando uno va avanzando el aprendizaje de estas tareas. Pero lo más interesante es esto, es que cuando voy a cambiar la tarea, paso de la tarea 1 a la tarea 2, el network infiere qué tarea tendría que estar haciendo con el gradiente del error en un espacio de activación del latent embedding y se adapta muy rápidamente a la nueva tarea. Y eso es lo que está pasando acá. Sé que esto no tengo tiempo para desarrollar esto, sorry, pero eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es utilizar este cuadro, pero dentro de digamos, un cuadro de DeepQ Network, ¿no es cierto? La idea es de proponer un juego al network y el juego también va a tener como one-hot encoding al comienzo y vamos a ortogonalizar, digamos, las representaciones de los juegos, pero después uno lo va a dejar jugar y le va a cambiar el juego y dependiendo del error aquí va a tener que inferir, oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a utilizar este subespacio del network y no porque me parece que por allá hay que ir, en verdad. Y lo más interesante de todo esto es quizás ver cómo este tipo de arquitectura puede, digamos, generalizar con cosas que no ha visto nunca. Y no sé, bueno, ustedes, quizás algunos de ustedes conocen estos juegos. Este juego se llama Frostbite. Ya se me olvidó cómo se llama, pero si a ustedes yo les muestro este juego y lo han jugado, ¿no es cierto? Entonces saben que, bueno, hay que llegar hasta aquí, ¿ya? Y este juego es bien similar. Hay que mover de un coso a otro coso, a otro coso, a otro coso. Y la idea es de tratar de estudiar qué tipo de representación, quizás representaciones composicional, se van a crear acá, aprendiendo ciertos juegos, en el cual si le ponemos un juego que nunca vio, en verdad, va a poder quizás, oye, ¿sabes qué? Tengo que asociarlo a este juego porque me tinca que va a ser útil para mí tener esa representación que tengo que moverme de aquí, de aquí, de aquí, para llegar a un lugar.
Bueno, ese es como el trabajo que queremos hacer en el futuro con el alijumos. Ya, terminé, creo que estoy justito. Bueno, quiero obviamente darle las gracias a toda la gente que participó sobre el proyecto que presenté al comienzo. Y esos son, aquí, Dan Scott, Michael Frank y Matt Nazar. Bueno, con Matt y Ali vamos a trabajar sobre el proyecto que les expliqué ahora del DeepQ Network y en general a toda la gente que también había participado en estudios previos que también involucraban estos, digamos, loops, cortico-based ganglion loops modeling, que fueron a la base de lo que estoy haciendo ahora, en verdad. Y bueno, la gente que da la plata, siempre hay que darle las gracias. Y eso, gracias. Bueno, obviamente si tienen preguntas, fire away. Oye, hay una pregunta en el chat, estamos acá en el IALab. Saludos. Hola a todos. Estamos esperando que... En un mes estaré ahí también. Te esperamos. Oye, hay una pregunta en el chat de Denis Ramírez, que no sé si la puedes leer tú mismo. Sí, la voy a leer leer. igual. No, pero ustedes la pueden ver en la pantalla. La propuesta del modelo ENA, según lo explicado, lo relaciona al aprendizaje por refuerzo, pero con un enfoque neurocientífico. ¿Tiene alguna relación o simplemente no entendí bien? Sí. O sea, no sé si es puro reinforcement learning, no lo llamaría como puro reinforcement learning, pero es supervised learning. Sí, es supervised learning porque en verdad en el modelo, la manera en la cual el modelo aprende es que recibe una señal de supervisión de dónde cae la bolsa de dinero. Entonces, si yo pongo el balde a la izquierda, pero cae la bolsa a la derecha, eso yo lo veo. Y es un input que puedo recibir, ¿no es cierto?, dentro del modelo. Entonces, puedo ver que aquí cayó. Eso crea una predicción de error que nosotros codificamos como entropía en la red digamos, en la layer del thalamus. Y esa entropía va a crear el cambio en el estado atractor de la red recurrente neural. Entonces, sí, sería como aprendizaje supervisado, más que puro reinforcement learning, porque la señal es, digamos que sé dónde cae la bolsa, entonces utilizo eso como un aprendizaje supervisado. Esa es la idea. Perfecto. ¿Alguien acá tiene alguna otra duda? Estamos, estimados. Danish dice perfecto, muchas gracias. Bueno, Cristian, espero nos veamos antes de tu llegada física al CENIA. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Recuerden que este es un proyecto basal financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Cristian, estimado, muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias.